Bueno, Vale, Patricia, vale. ¿cuál fue la primera historia que leíste que te fascinó y que te convirtió para siempre en lectora? Pues primera historia que leí, más bien que escuché, porque yo creo que empezamos a leer después de que hemos escuchado una historia, ¿no? Y yo creo que la primera fue Blancanieves, que era un cuento que me contaba mi madre para que comiera. Y a mí recuerdo que me fascinó la suspensión del tiempo y del espacio, ¿no? De una manera muy intuitiva, porque claro, cuando eres niño no lo podrías formular así, pero cuando lo miras de adulto, te das cuenta, o de adulta, te das cuenta de que la magia de la literatura, la leas o te la lean, es que realmente se crea un mundo paralelo que llega a ser mucho más interesante que el mundo en el que vives, ¿no? Y pasan cosas que en esta vida no te puedes permitir, no te pueden ocurrir, ¿no? Y yo creo que eso fue lo maravilloso de Blancanieves. Llegó un momento en que yo veía al cazador, veía el corazón del ciervo, veía a la madrastra, me preguntaba, pues, si la madrastra me parece un personaje más interesante que Blancanieves, ¿no? Me parece que tiene contacto con espejos que hablan, con espejos que te contestan, que te llevan la contraria. Y yo creo que sí, que fue la primera. Recuerdo la primera que leí, la primera historia que leí, no porque me apasionara, sino porque me di cuenta de que la estaba leyendo, fue un tebeo de un náufrago. Me acuerdo que estaba merendando y me di cuenta de que sabía leer, ¿no? De que aquello que hacíamos en el colegio, que consistía en repetir secuencias de frases que parecían una letanía, de repente le daban forma también a algo que sucedía delante de ti, ¿no? Recuerdo que era un tebeo sobre un náufrago, el típico náufrago barbudo y con melena, que está en una isla chiquitina que casi no se puede mover, que es con una palmerita, es una isla que es casi como un flan, ¿no? Chiquitina, chiquitina, con una palmera, y ahí estaba el náufrago. Y recuerdo que pensé, sé leer, y me fascinó, ¿no? Porque, bueno, se abrió una puerta que ya no se ha cerrado. Y a partir de ese náufrago que uno se imagina como el náufrago de las historietas, vino mucha Sí, literatura a tal punto que esa islita se terminó convirtiendo en un territorio inabarcable. ¿Cuáles sí. fueron los escritores y escritoras que más influyeron en tu manera de ver el mundo y de andar la vida? Pues mira, os tengo que agradecer a Argentina, a Silvina Ocampo. Yo creo que a mí hay muchas autoras, y lo entiendo, hay muchos autores que me dicen, no, no, yo no querría escribir como nadie, yo no querría ser como nadie, ¿no? Me gusta como escribo, y a mí me gusta como escribo, o sea, quiero decir, escribo como creo que tengo que escribir, pero es imposible no sentir cierta envidia y cierta necesidad de usurpación, ¿no? Cuando te gusta muchísimo un escritor o una escritora, y a mí eso me pasa con Silvina Ocampo, yo siempre lo digo, es una autora que no conocí tempranamente, que no es una autora que yo conociera ni siquiera en la adolescencia, que la conocí en la universidad, estando en la universidad, pero es una autora que trastocó mi mundo, que trastocó la idea que yo tenía de la literatura, porque me da la sensación de que era una maestra de los interiores, ¿no? No solo de los interiores humanos, que también, sino de los interiores domésticos, de las historias que suceden de puertas para adentro y de arriba abajo, ¿no? Yo creo que tenía una visión muy clara también de la jerarquía, de las divisiones que había entre señores, criados, eh, las relaciones muy difíciles entre hermanas, las relaciones muy difíciles con la pareja. Yo creo que era capaz de hablar de lo terrible con un sentido del humor totalmente desquiciado y muy inteligente, ¿no? Y yo conozco pocos autores y pocas autoras que tengan esa gracia lujosa a la hora de escribir, esa manera de escribir tan detallista, tan exacta, ¿no? Tan capaz de describirte un prendedor del pelo, de un vestido, de hacer que un objeto tenga tanta importancia dentro de una historia, de contar el momento en el que cambia la relación
entre dos personas y habla de lo terrible, habla de la muerte de la infancia, habla, hay algunos cuentos que son que tratan la pederastia directamente, habla del asesinato, habla de cosas terribles y sin embargo te envuelve con esa belleza, ¿no? Con esa gracia y con ese lenguaje suntuoso, muy, muy preciosista, que a mí me convenció de que la literatura no solo son los temas, porque los temas son siempre, creo que universales y nos obsesionan desde que empezó el mundo los mismos. Es la forma en que se cuenta, ¿no? Yo creo que el envoltorio cuenta muchísimo. Y el envoltorio de Silvina Ocampo, ese envoltorio aterciopelado, ese envoltorio tan rico, a mí me deja fascinada cada vez que la leo, ¿no? Y es una autora que yo siempre nombro. Así que por ese lado, y por supuesto Poe es uno de los que crecen contigo. Yo tuve un profesor en la universidad que decía que los buenos autores tienen dos lecturas. La lectura que haces cuando tienes 15, 16 años y la lectura que te ofrecen después cuando eres adulto, ¿no? Pasa con algunas obras como La Isla del Tesoro, que es una novela que la lees y te parece una novelita de aventuras y la disfrutas mucho, pero luego te das cuenta de que habla de otras cosas. Yo creo que con Poe pasa eso también. Cuando lo lees a una edad temprana, te fascina la oscuridad, te fascina ese mundo de lo prohibido, esa manera de tratar la perturbación humana, el amor más allá de la muerte. Pero conforme va pasando el tiempo, te das cuenta de que Poe te está hablando en realidad de lo solo que está el ser humano, ¿no? Y de las islas también, por seguir con la metáfora, de las islas que vamos formando cada uno con nuestros propios fantasmas, nuestros infiernos, nuestros demonios, ¿no? Y es un autor que yo no me canso de leer a solas y en clase, ¿no? Cada vez que leemos algunos cuentos en clase con los adolescentes, disfruto otra vez de esa lectura primeriza, pero tan viva, tan llena de pasión, ¿no? Que haces cuando empiezas a descubrir lo mucho que puedes encontrar en los libros. Y, y lo sigo disfrutando a solas cuando pienso en ese otro que es el loco, ¿no? Que muchas veces Poe yo creo que está hablando del perturbado, de la soledad del diferente, porque dentro de su cabeza hay cosas que no son transferibles, ¿no? Y que no se pueden compartir ni se pueden entender tampoco, ¿no? Yo creo que son dos autores que cito siempre porque son de los que, si me tuviera que llevar a una isla desierta, de nuevo la isla, sería de los libros que me llevaría porque sé que no se agotan, ¿no? Creo que son libros infinitos. ¿Hay algún relato en particular de Silvina Ocampo que te haya fascinado o al que vuelvas una y otra vez? Pues es que, mira, de Silvina Ocampo me fascina absolutamente todo, pero, por ejemplo, Los funambulistas me parece un cuento, este verano lo hemos trabajado en el taller, siempre lo elijo. Los funambulistas me parece tremendo, ¿no? Porque justamente habla de esa visión que ella tenía solidaria, o sea, a pesar de ser una persona de una clase acomodada y ser alguien, yo creo que Silvina Ocampo también era una solitaria y también era un planeta, ¿no? El etcétera de su familia que ella decía. Entonces, yo creo que era alguien muy capaz de ver por sus propios medios y de encontrar la dificultad o lo terrible que es la vida en la pobreza, ¿no? Y en ese cuento está hablando de una planchadora, de una mujer que hace maravillas al planchar, ¿no? Que a mí también me fascina, las personas que son capaces de elaborar un trabajo artesanal con ese virtuosismo, ¿no? Y Silvina Ocampo trasluce en ese cuento lo mucho que miró a planchadoras mientras estaban planchando cómo se fijó en que se puede hacer, ¿no? Casi una flor con salpicaduras de agua cuando estás planchando. Y esa pobre planchadora tiene dos niños y son dos niños que están condenados, ¿no? Que van a tener un destino fatal. Y creo que ese cuento es tremendo porque te está hablando, es un cuento terminal, es un cuento de gente que no va a tener la posibilidad de continuar, ¿no? Te está hablando de la dificultad del determinismo
que rige a veces la sociedad. Y a mí me parece especialmente fascinante que esta mujer, que lo tenía todo y que hubiera podido permitirse no pasar nunca, ¿no?, al espacio de la servidumbre, lo hiciera, porque está claro que lo hizo, ¿no? En la biografía que escribió Mariana Enríquez, la hermana menor, eh, hay mucho espacio, se le dedica mucho espacio a ese trasiego de Silvina Ocampo de la zona de los señores a la zona de los sirvientes, ¿no? Y eso en los cuentos está, esa belleza con la que trata la humildad, ¿no?, de esta mujer planchadora que está sorda además, que es una mujer como un poco aislada del mundo, y la muerte de los dos niños, ¿no? La soledad que va a quedar para ella es de una profunda compasión, me parece, y hay que saber mirar para ver eso, ¿no? Y hay otro cuento que me parece terroríficamente divertido y muy poco políticamente correcto, que es El vestido de terciopelo, que es también de una mujer que cose para una señorita y que la señorita cada vez le pide un vestido más tremendo que el anterior, ¿no? Más sexy, más disparatado, y al final ese querer el vestido pues más epatante, más tremendo, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Bueno, te acordarás es que me acuerdo de muchos, me acuerdo del vestido de novia con araña, de cómo se cuela o cómo cuela una araña en un vestido de novia. Los vestidos son muy importantes en Silvina Ocampo y eso me parece fascinante, ¿no? Cómo es capaz te diría mil, porque es que la leo con devoción. Si fueras medium y pudieras conversar con Silvina Ocampo, ¿de qué te gustaría hablar con ella? Sí. Pues mira, si tuviera que elegir solo un tema porque la conexión no es muy buena con esa ouija, le pediría que me hablara de su casa. Estoy fascinada con la casa de Silvina Ocampo. Hace unos años, bueno, hay un documental, creo que se llama Las interioridades, si no recuerdo mal, un documental que habla salen personas que estuvieron, que la conocieron, personas que trabajaron en su casa. Y a raíz de ese documental, que creo que se llama así, no estoy muy segura, pero está en YouTube, eh, indagué un poco sobre la casa donde había vivido con Bioy Casares y descubrí que en ese momento, o sea, que en algún momento había estado a la venta, porque no para comprarla, evidentemente, pero en un periódico argentino salió la noticia de la venta de la casa y salían fotografías de diferentes estancias y de los materiales y tal. Me encantaría que me hablara de su casa, tanto de la familiar, por supuesto, esa casa que se supone que tenía pasadizos que conectaban entre sí, como del apartamentazo donde vivió con Bioy Casares, ¿no? Me encantaría porque creo que ella a las casas no las trataba como si fueran lugares solamente, sino que tenía una sensación pues muy parecida a la que tengo yo, ¿no? De percibir que las casas son personajes también o son seres a su anómala manera, ¿no? Son monstruos, eh, pues eso, edificados, ¿no? Pero monstruos al fin y al cabo. En el buen sentido, ¿eh? Yo cuando hablo de monstruos casi siempre hablo del buen sentido, no en el malo. Me gustaría mucho que me hablara de las casas, de cómo han surgido, estoy segura, algunas historias o muchas de sus historias a partir de vivencias o a partir de un gesto, ¿no? Como el de esa planchadora de echar un poco de agua encima de la ropa para plancharla. Entonces me parece que era alguien con la que tengo esa afinidad o ese interés en enjaular a los personajes y en sacarle mucho partido al espacio. Así como en algunos relatos de Silvina Ocampo en los que se va y se viene por el tiempo, en esta conversación vamos a hacer lo mismo y por eso te voy a pedir que Muy bien. volvamos a la época en que comenzó tu amistad con las palabras. ¿Cuándo Ujú. diste el salto de lectora a escritora? ¿Cuándo descubriste que necesitabas contar tus propias historias? Pues te diría que muy temprano, porque recuerdo perfectamente, tuve la suerte de que yo tuve una primera infancia bastante oscura en un colegio de monjas, de religiosas, y ese tiempo lo recuerdo como de mucha oscuridad, pero enseguida, aquí en España, enseguida se produjo
el tránsito a la escuela pública. Y yo pasé de ese colegio oscuro y casi gótico, te diría, a una escuela que para mí fue mucho más luminosa, que fue la escuela pública. Y en la escuela pública la metodología era muy diferente. Además era un barrio obrero, era un barrio pues con una población humilde, y recuerdo que vinieron maestros muy jóvenes y muy ilusionados, ¿no?, con la docencia, y nos hacían escribir mucho en los exámenes. Yo recuerdo que había preguntas de exámenes que yo decía, no me puedo creer que me pregunten, cuéntame una historia, ¿no? Cuenta una historia, describe un personaje, y aquello me fascinaba porque en paralelo yo lo relaciono todo con el tiempo de los videoclips, de cuando muchos grupos musicales, muchos cantantes ya no solo cantaban, sino que grababan pequeñas historietas, y había programas musicales donde tenías acceso, ¿no? Y entonces yo lo que hacía, Sergio, era muchas veces plagiar sin ningún tipo de conciencia ni tampoco remordimiento historias de videoclips que yo veía, ¿no? Y entonces las pasaba por escrito en aquellos ejercicios escolares. Y me acuerdo que sí que es cierto que cuando alguien elogia algo que tú necesitas hacer, porque evidentemente lo de escribir yo creo que es algo que determinadas personas no nos lo planteamos como un entretenimiento. Es una especie de necesidad maravillosa que practicas en cuanto tienes ocasión, ¿no? Incluso sin tener delante soporte, vas pensando historias, y a veces te sobra un poco la vida real. Pues yo creo que en el momento en que alguien te mira a los ojos y te dice con sinceridad, me ha gustado mucho lo que has escrito, creo que ahí ya estás perdido, ¿no? Porque el proceso se termina de completar. Ya no es un monólogo contigo mismo, es un diálogo con otros. Y yo recuerdo que aquellas primeras historietas me hacían muy feliz, pues porque podía sacar buenas notas, mi adorado profesor pues me decía que lo hacía muy bien, me presentaba a concursos y algunas veces ganaba, ¿no?, en el colegio, en el instituto. O sea, escribí desde muy niña, desde que era muy pequeña, y, y luego estuve bastante tiempo también sin escribir, como enfadada con la literatura, ¿no? Como pensando que no, tampoco me iba a poder hacer eh, una trayectoria de aquello, ¿no? Que no iba a poder vivir, que no iba a poder tampoco estudiar nada relacionado con la literatura. Entonces hubo bastantes años que no escribí. Y cuando volví a hacerlo pues concursando en pequeños premios, y luego ya tuve la suerte de publicar, ¿no? Entonces yo creo que me alegro mucho de haber seguido ese instinto desde niña, y también de haberlo dejado en barbecho un tiempo, ¿no? Porque si es para ti, vuelve. O sea, si es para ti, no te abandona. Y creo que eso también fue una lección, ¿no? Estar leyendo mucho, estar planteándote si tiene algún sentido, y decidir que sí lo tiene, ¿no? Que es lo que finalmente hice. ¿Cuál es el libro o el autor o la autora que merece ser más conocido de lo que es? Uf, muchísimos y muchísimas, porque hay autores y autoras. Mira, yo ahora estoy preparando una charla de cara al día 8 del Día de la Mujer Trabajadora, sobre autoras españolas que merecen ser rescatadas, ¿no? Me interesa muchísimo ese tema, porque la historia no está siendo justa con muchas grandes autoras, ¿no? Hay una autora española que a mí me gusta mucho, que es Concha Alós. Concha Alós fue una autora conocida en su momento, llegó a ganar el Premio Planeta cuando el Premio Planeta era otra cosa. eh, y, y es una autora de lo fantástico, kafkiano, muy, muy interesante, sobre todo además por el periodo en el que se dio esta literatura, ¿no? Que ella escribiera los cuentos y las novelas que escribió, algunas reivindicativas, algunas realmente eh, peligrosas para el momento en el que las escribió, sobre todo los relatos que hablan de temas muy duros y muy, digamos, conflictivos, con un ropaje también fantástico, ya te digo, onírico, kafkiano, absurdo, ¿no? Me parece una autora que merece ser rescatada. Yo creo que tiene la historia
un deber con algunas mujeres como ella, ¿no? Hay muchísimas, hay autoras que creo que están como hundidas ahí en arenas movedizas, ¿no? Que han pasado, en España por lo menos han pasado eh, a ocupar un rinconcito en un desván literario, ¿no? Y que creo que es como cuando encuentras un mueble que es una joya de tu abuela ahí arrinconado en una buhardilla y te das cuenta de que sigue sirviendo, ¿no? De que sigue valiendo, de que sigue teniendo hermosura y que sigue teniendo una función. Pues yo creo que Concha Alós es una autora que hay que reivindicar mucho. Hay que traerla de vuelta, digamos, ¿no? Igual que se ha traído a otras autoras, o igual que otras han tenido. Está también, fíjate, Mercè Rodoreda, que es una autora catalana que es más conocida por las novelas, ¿eh? es una autora bastante conocida por La las Plaza novelas, del pero a Diamante, mí por me... ejemplo. Exacto, exacto, o Aloma, pero a mí esta mujer me interesa muchísimo como cuentista insólita también, porque es que es fascinante, la narrativa breve de esta mujer es fascinante y en la España franquista es un milagro que se diera este tipo no un milagro porque no fueran capaces, sino un milagro porque es que se jugaban muchísimo pues haciendo lo que hacían, ¿no? Y son cuentos duros, ¿eh? Son cuentos que hablan del fanatismo religioso. Conchalos habla de la violación, por ejemplo, hay cuentos donde te cuenta una violación absolutamente tremenda, ¿no? Y yo creo que eran mujeres, bueno, Mercé se tuvo que ir exiliada, ¿no? Que también esa es otra. Pero sí que creo que son autoras que se pueden seguir leyendo muy bien en la actualidad, que no han envejecido en absoluto, que siguen manteniendo una prosa totalmente orgánica, muy viva, que conecta muy bien con el lector o con la lectora contemporánea y creo que merecen mucha más atención, ¿no? Evidentemente, la Rodoreda tiene una trayectoria novelística que sí que ha tenido esa proyección. Pero a mí me interesa la narrativa breve de esta mujer, ¿no? Me parece que es fascinante. Estuvimos hablando de Silvina Ocampo, esa escritora venerable y enigmática por la que compartimos admiración, pero quiero preguntarte, ¿qué otros nombres o imágenes te vienen a la memoria cuando pensás en Argentina? Hombre, pues me viene por supuestísimo Cortázar. Cortázar es, en fin, otra referencia inexcusable, otro padre amantísimo, ¿no? Literario. Yo siempre nombro Continuidad de los Parques como mi cuento favorito, ¿no? Junto con William Wilson de Poe, yo creo que son dos de los relatos que vuelvo una y otra vez y que los llevo a las clases y que los vuelvo a analizar y vuelvo a encontrar cosas que me fascinan, ¿no? Y de Cortázar, Cortázar, fíjate que es un autor que los talleres literarios, yo he observado esto, yo he ido a talleres literarios como alumna al principio de los tiempos y me acuerdo que era un autor que nos lo recomendaban mucho, ¿no? Y que teníamos que leerlo y lo leías y te enamorabas, evidentemente, y ya querías ser Cortázar y lo imitabas muy mal, pero también es un autor que en los últimos años he notado que, que goza ya de cierto descrédito por parte de las nuevas generaciones, por algunos autores de nuevas generaciones, como que renuncian, ¿no? A esa potestad o a esa, digamos, influencia de Cortázar. Yo no. Yo siempre voy a ser una autora y una lectora, sobre todo agradecida a Cortázar por todos los buenos momentos que me ha dado y porque además me pasa con él algo que no me pasa con casi ningún autor, que es que lo oigo leer, que cuando estoy leyendo a Cortázar, inmediatamente oigo la voz de Cortázar, porque me da la sensación de que tiene una impronta, él como ser humano, ¿no? Como hombre curioso, como mirador de mundos, ¿no? Porque Cortázar es maravilloso también mirando la realidad y transformándola, ¿no? Leí las cartas que aquí se editaron unos tomos maravillosos de cartas de Cortázar y las disfruté tanto como los cuentos. No era capaz de describir el verde florentino de un cuadro
y estabas viendo ese cuadro, ¿no? Entonces a mí me da la sensación de que hay una permeabilidad entre el ser humano y el autor que hace que estemos pensando que estamos viendo el mundo a través de los ojos de Cortázar todo el rato, ¿no? Esos ojos pantanosos y verdes de Cortázar. Entonces, disfruto mucho todavía leyéndolo y yo creo que es uno de los, aparte del traductor de Poe, gracias al cual, o a través del cual hemos leído a Poe, también creo que es un gran domófilo, ¿no? Me gustan mucho los cuentos, Casa Tomada, me encanta, que es una perversión de la casa Aser de Poe, y me encantan los giros que da esa interconexión de los mundos, ¿no? De mundos presentes, mundos pasados, de metros que se pueden convertir en laberintos, de muertos que llaman para despedirse de vivos, no sé, me parece, me gusta mucho, fíjate, Omnibus, que es el cuento de esta chica que se sube en un ómnibus y se da cuenta de que todo el mundo lleva una flor, menos ella, ¿no? Y entonces se da cuenta de que es una especie de masa de grupo que va a ir en contra de ella o que ella no va a ser nunca admitida porque no lleva la flor, ¿no? No sabemos muy bien si van a un cementerio, si es una secta floral, no sabemos muy bien qué pasa ahí, pero es muy curioso y queremos tanto a Glenda también, ¿no? También habla del poder de la masa y del grupo. Cortázar mucho, también he disfrutado mucho a Borges, Ujú. pero con Borges nunca he establecido la cercanía eh, que sí tengo con Cortázar, ¿no? A Borges lo reverencias o lo admiras, pero desde otro lugar, yo creo, ¿no? Desde la sensación de que estás hablando con una biblioteca o de que estás leyendo una biblioteca o que es alguien que juega en otra liga, ¿no? Lo he disfrutado mucho, pero con cierta distancia. A Borges es fácil admirarlo, pero con Cortázar, además de admirarlo, es fácil sentirse cómplice de él, ¿no? Y quererlo, ¿no? Como que te cae bien. Cortázar es alguien que dices, joder, qué tipo, ¿no? No sé, es entrañable. Cortázar es entrañable y Borges es Borges, claro, y es indudable, ¿no? Pero fíjate que en los talleres, cuando doy cursos de literatura, se sigue produciendo esto, ¿no? Borges, lo disfrutas desde la incertidumbre, desde la sensación de que no estás al nivel y aún así lo disfrutas, ¿no? Porque te va envolviendo también. Pero Cortázar es que conecta directamente contigo, conecta con lo insólito en un mundo cotidiano, ¿no? Porque te pueden pasar cosas muy extrañas al subirte a un autobús, al meterte en el metro. Ahí los cuentos de Cortázar, tienes un accidente de moto, estás en el hospital y de repente deliras y estás en una sociedad primitiva, ¿no? Entonces es un autor que yo creo que hace muy bien su trabajo de mostrarnos que la vida es un misterio, ¿no? Y que la vida de cualquiera es un misterio. No tienes que ser un gaucho eh, eh, azaroso como los de Borges, no tienes que ser alguien perdido en una biblioteca, no, no, te puede pasar cualquier cosa, te pueden pasar cosas muy extrañas saliendo al portal, ¿no? Saliendo de tu casa. Patricia, ¿qué hay en el color verde que tanto te fascina? Hay muchas cosas en el color verde, hay... Primero yo creo que la esperanza, ¿no? O sea, el verde a mí fíjate que es verdad, o sea, a mí me transmite el color verde, me parece que en los tiempos que vivimos y en los que supongo que van a venir y en cualquier época de la vida, a mí mirar algo verde, mirar una piedra verde, mirar un sillón verde, mirar una luz verde, me da las sensaciones de esos guiños del mundo que te hacen, es como una palmada, ¿no? En la espalda que te hace pensar que merece la pena seguir adelante, ¿no? Y me gusta mucho cuando el verde aparece en literatura y también encuentro, pues, que eso que veo en la vida, ¿no? Que puede ser tan, tan simple como, pues, es una lucecita de un semáforo que se refleja en el Ebro, ¿no? Por las mañanas cuando doy el paseo o esto, un mueble verde en algún lugar, un mueble antiguo verde que ves. Me gusta mucho cuando eso aparece también en la literatura, cuando de repente te encuentras con mm, lo verde en la literatura, porque me parece que también se trasplanta la esperanza, ¿no? A la literatura.
Está el sillón de terciopelo verde de Continuidad de los Parques de Cortázar, está la luz verde de Gatsby, ¿no? Gatsby siempre miraba la luz verde, siempre creyó en la luz verde, ¿no? Entonces, es un color que identifico mucho con lo verdaderamente valioso, ¿no? Y yo creo que el mayor tesoro que puede tener un ser humano es la esperanza y la capacidad de resistir en cualquier circunstancia, ¿no? Y eso, yo creo que la literatura es una luz verde también, es esperanza, y cuando la encuentro en cualquier sitio me agarro a ella como, vamos, como un náufrago también, ¿no? A la tabla de salvación. O sea que sí, hay fijaciones y es curioso, ¿eh? Vienen desde lejos porque yo recuerdo que uno de los primeros recuerdos felices de mi infancia fue un vestido verde que me compró mi madre. Y vamos, era como una especie de jardín, era un vestido lleno de florecitas y de como de enredaderas que iban subiendo. Y yo recuerdo aquel vestido como la felicidad de la semana, ¿no? Cuando me lo ponía los domingos era el momento feliz de la semana. O sea que yo creo, Sergio, que las obsesiones vienen de lejos, que es muy difícil que una obsesión surja en una edad adulta. Yo creo que somos al final, ¿no? Una especie de muñeca rusa que va creciendo, que van sacándoselas o que van introduciéndose muñecas más grandes, más grandes, más grandes, y que al final vamos transportando el peso de todas esas obsesiones a lo largo de la vida. Igual que la escritura me acompaña desde siempre, el color verde también. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Superpoder que me gustaría tener, pues me gustaría mucho, fíjate qué tontería, qué chorrada, me gustaría mucho cuando tengo que ir de viaje hacer la maleta mentalmente. O sea, no te creas que pediría mucho. Para mí, el horror de los viajes, o sea, a mí me cuesta muchísimo ponerme en canción con un viaje y lo voy procrastinando el momento de hacer las maletas. O sea, para mí esto es traumático. A mí me encantaría, no, yo no pediría transformar las cosas en oro, teletransportarme. No, yo me conformaría con que tener un don de hacer así y que la maleta tuviera y que no me dejan nada de lo que necesito. O sea, que esa maleta sea la maleta que necesito para ese viaje. Con eso estaría muy feliz porque siempre me dejo un cargador que me hace falta. Una vez viajé con un zapato sí y el otro lo dejé encima de la cama porque soy muy despistada y no lo metí. Entonces tuve que comprarme unos zapatos. O sea, me han pasado tantas cosas azarosas en los viajes por no tener ese superpoder que es el que más he hecho en falta, ¿no? Una maleta me encantaría que, pues eso, pensar con conocimiento de causa que en un viaje siempre vuelves con más cosas de las que te llevaste y la maleta tiene que ser un poco más amplia para que quepan esos por si acaso, ¿no? Entonces te llevas cosas que nunca llegan a salir de la maleta y que vuelven a casa exactamente donde las habías dejado. En fin, te pones varias veces lo mismo. No sé, yo creo que es un superpoder que a mí me quitaría muchas preocupaciones de la cabeza. Cuando tengo que viajar es lo que detesto de los viajes, hacer la maleta y deshacerla. Es un superpoder tan humilde que sería una crueldad negártelo. Hombre, yo creo que no he sido claro. Cada uno tiene que pedir, hay que ser razonable con lo que pide. Es que tampoco, hombre, hay superpoderes que están muy bien, ¿no? Sí, pero estas cosas de, por ejemplo, no sé, tener una casa o decir, no sé, ser supermillonario, no, no, y es que me falta ambición a mí, ya sé yo que me falta ambición, que no te creas tú que he hecho en falta muchas cosas que no tenga, ¿eh? No, la verdad que no. Hablar con, hombre, sí, mira, como ese poema tan bonito de Borges, ¿no? Donde se da cuenta de que está hablando, o sea, él está hablando con el fantasma de su amiga de Lance y ella no sabe que es un fantasma, ¿no? Sí, hablar con algunos fantasmas también me gustaría. Hablar, pero sin que exista ese cortinaje, ¿no? De haber cruzado uno al otro lado, sino recuperar a los fantasmas de mi vida y poder estar con ellos, volver a vivir alguna experiencia con ellos sin que ellos estén atormentados ni tengan la sensación de ser unos fantasmas. Eso también estaría bien. Un poco más ambicioso, pero ese también me gustaría. Ya que has evocado a ese fantasma grandioso que es Borges, ese gran amante de las simetrías, para
terminar Ujú. esta conversación, para darle simetría, volvamos a aquel náufrago. Sí, Oh, ahí está. Hablando de dime, dime. fantasmas, hubo un fantasma que atentó contra esta conversación. Claro, Eh, justamente, justamente. No lo dudes, no lo dudes. bueno, para darle Ha simetría, sido en el momento, para ha volver, sido, vamos, para volver a aquel náufrago con el que comenzamos la conversación, en estos tiempos y en este mundo no somos pocos los que nos sentimos náufragos. ¿Hay alguna esperanza que mantengas viva contra todas las evidencias? por supuesto. Yo es que soy una optimista crónica. A mí no me puede curar nadie el optimismo y pienso que a veces tenemos que conocer lo peor de lo peor, la peor de las sociedades posibles para darnos cuenta de que no está todo ganado permanentemente, ¿no? Yo siempre pienso que a mi generación no le ha pasado nunca nada, y lo digo honestamente. Yo creo que las generaciones anteriores, mi madre, la generación anterior a mi madre, vivieron la guerra, vivieron la posguerra en España y hemos crecido pensando que estaba todo dado por supuesto, que todo lo que tenemos va a estar siempre ahí y estamos dudándolo ya razonablemente, muy razonablemente, y creo que desde mi punto de vista se empezará a reaccionar, ¿no? Y creo, yo creo que hay mucha gente que estamos pensando que hay que hacer algo, que no se puede consentir, ¿no? Que no se puede vivir en un mundo donde detienen a niños, a bebés de 2 meses y los deportan. No podemos vivir en un mundo donde un señor dice que entra con la motosierra a un país. No podemos vivir en un mundo donde se vuelve a reivindicar al zombi de Franco. O sea, son cosas que a mí me están alucinando. O sea, yo pensaba hace 10 años que en España teníamos un partido en el poder que era sociopático, que era el PP. Pero es que me he dado cuenta de que el PP actual, por ejemplo, el partido político actual es peor y que en el mundo hay una especie de corriente organizada de tecnócratas y de gente eh, millonaria que está totalmente, no sé, convencida de que el ser humano es un ejército de marionetas a los que pueden controlar, que en algún momento tendremos que reaccionar, en algún momento tendremos que pensar que hay que cambiar las cosas, ¿no? Que no puede ser. No puede ser que la ultraderecha esté colándose en gobiernos, que esté martirizando sociedades, que esté destruyéndolas, destruyéndolas, ¿no? Porque todo lo que ahora caiga habrá que volver a edificarlo y ya veremos, ¿no? Pero aún así soy optimista, muy optimista. Pienso que no dejaremos que ocurra o que si ocurre saldremos adelante también, ¿no?